les toca hoy. Todo capítulo 2 y vamos a trabajar en ese texto que tal vez en algunos o algunas de ustedes fue como que no me gusta lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Pero para empezar, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han armado un rompecabezas? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, en el año 2011, en Vietnam se armó el rompecabezas más grande del mundo, reconocido oficialmente por los récords Guinness. Tenía nada más y nada menos que 551.232 piezas. ¡Wow! ¿Quién quisiera armar un rompecabezas así? No tendría la paciencia. La vez pasada estaba mi papá armando el rompecabezas en la casa de mi hermana y estaba mi hija con mis sobrinos. Y era bien interesante porque mientras él está en el piso bien paciente poniendo, estaban dándole vueltas los chiquillos alrededor corriendo, pero había como una aura ahí de luz donde él estaba viendo y conectando. Yo decía, en algún momento le van a patear eso y va a quedar sin el rompecabezas. Imagínense que este rompecabezas tenía un tamaño tan impresionante que medía casi 15 metros de ancho por 23 metros de largo. ¡Wow! ¡Qué rompecabezas tan grande! Imagínense lo que significa encajar casi 500,000 de piezas. Cada una en su lugar correcto. Según el reporte, solo el proceso de sacar y organizar las piezas para empezar a trabajarlo duró 17 horas. Imagínense cuánto tuvo que haber durado armar ese rompecabezas. Un equipo de personas trabajó y trabajó para unirlas. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué hubiera pasado si de ese casi 500,000 de piezas te falta una? ¿O está colocada mal? Aunque todas las demás estuvieran bien, la imagen final se perdería el sentido. Cuando solo una pieza desentona, puede arruinar todo el panorama del rompecabezas. ¿Van conmigo, sí? De hecho, quienes hemos armado un rompecabezas sabemos que lo más frustrante es llegar al final y que te falten 3 piezas. Y ojalá sea un avión y te falte la parte donde está el piloto. Es frustrante llegar al final y descubrir que te falta una pieza después de horas de esfuerzo y la imagen queda incompleta. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Así es la iglesia precisamente. Otra vez. Queridos hermanos, así es la iglesia precisamente. La iglesia, presta atención, es como un rompecabezas donde cada uno de nosotros somos una pieza que al unirse lo que se ve es el evangelio de Cristo. Cuando nos unimos de la manera en la que Dios determina que debería unirse la iglesia, entonces el evangelio se muestra de manera completa y poderosa. Ahora bien, cada pieza, o sea, cada uno de nosotros, debe ocupar el lugar asignado que Dios le determinó. ¿Van conmigo? Esto es importante. Cada pieza debe ocupar el lugar asignado. No podemos forzarnos a entrar en un lugar donde ahí no dijo Dios que estuviéramos. Entonces, si intentamos forzarnos y que cada pieza encaje en otro lugar que Dios no determinó, la imagen del evangelio se distorsiona y el testimonio de la iglesia se debilita. Incluso si las piezas no están acomodadas como Dios determinó, el evangelio, podemos perder la meta final, que es reflejar el evangelio. Y de eso quiero hablarles hoy. Mi argumento principal es, y lo que quiero convencerles es que Dios diseñó a la iglesia para que refleje el evangelio cuando cada uno toma su rol y su posición correspondiente. Repito, Dios diseñó a la iglesia para que refleje el evangelio, pero cada uno debe tomar el rol que le corresponde y cada pieza nosotros
debemos encajar en el lugar que Él determinó. Por eso hemos titulado nuestro sermón, una iglesia que refleja el Evangelio. Es una iglesia donde cada pieza está ¿en dónde? En su lugar. Y lo vamos a ver a través de 3 evidencias, aunque es muy largo el capítulo. Vamos a ver 3 piezas que son las que deben encajar en ese panorama del Evangelio. Y la primera pieza es una visión misionera. La iglesia debe tener una visión misionera. La segunda pieza es, la iglesia debe tener hombres santos. Y la tercera pieza es, la iglesia debe tener mujeres piadosas. Si esas 3 piezas encajan de la forma en la que el texto dice, entonces la iglesia reflejará el Evangelio. ¿Sí van conmigo todos? ¿Sí? Hermanos, aunque la carta contiene muchas instrucciones, y que esta es la primera de muchas instrucciones más, lo que quiero que veamos como piezas de rompecabezas es que hay un bien mayor en la iglesia. Hay un bien mayor que nosotros como individuos, y es el Evangelio. Ahora sí, vamos todos juntos a leer nuevamente el texto para que quede en nuestra mente, porque siempre vamos a leer una y otra vez. De hecho, me contaron en la reunión de mujeres que estuvo de mucha bendición, porque también están leyendo Timoteo. Así que juntos vamos a aprender. De hecho, hermanos, tenemos un devocional que compartimos en los grupos Conexión para que ustedes puedan seguir semana tras semana cuál es la sección que sigue. Si lo necesitan, ahora al final se acercan a alguien y les enviamos por WhatsApp el devocional. Vamos a Timoteo capítulo 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vean qué interesante la gama o la forma en la que expresa las diferentes oraciones, que cada uno tiene una meta en el Nuevo Testamento. 2. Entonces, todos los hombres ya no son todos los hombres, ahora son los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir de una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. En otras palabras, si los reyes actúan de forma positiva, buscarán la paz para que la iglesia y todo el mundo viva en piedad y dignidad. ¿Por qué? Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ya sabemos que donde hay paz, donde hay estabilidad, entonces podemos proclamar el Evangelio, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos. Esa es la del deseo. El deseo del corazón de Dios es que sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. 5. Porque hay un solo Dios. Ahí ya el llamado inclusivo a todos se vuelve exclusivo. Porque Dios salva, pero a través de un único mediador, Cristo. Entonces, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio a su debido tiempo. 7. Y para esto, o sea, para predicar el Evangelio, 7, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Como maestro a los gentiles, ya pasa el todos a los gentiles específicamente. Y esto es importante verlo, porque cuando vemos el todos acá, a veces podríamos pensar de manera universalista. Pero hay una disputa dentro de la iglesia que veremos más adelante. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusión. Llegamos a la parte más difícil. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras que corresponde a las mujeres que profesan la piedad. La piedad aquí es el Evangelio, es la fe. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, y no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y este lineamiento tiene un fundamento, ¿ok? Tiene un argumento por el cual hace este lineamiento. El argumento está en versículo 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. 14.
Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Listo? ¿Le entramos de una vez? Todos están. ¿Qué va a decir ahí? Ok. Hermanos, en definitiva, es un texto sumamente controversial y discutido. Hermanos, si usted se mete a internet, la mayoría de la media lo que está buscando es no crean eso. Y te van a dar miles y miles y miles de respuestas alternativas a lo que no dice el texto, porque va en contra de todo el feminismo que se predica o que se enseña hoy en día en el mundo. Pero queremos, querido hermano, y no es una explicación académica, lo que quiero es mostrarte muy humildemente cómo esto es lo que revela, es que cada uno de nosotros debe encajar de tal forma en su rol determinado para reflejar el evangelio. Hermanos, debemos seguir estas indicaciones. Y lo importante es que aunque parezcan estas indicaciones un poco invasivas o supremamente rigurosas, déjame decirte que los lineamientos de Dios limitan al pecado, pero producen bendición. Repito, los lineamientos de Dios limitan el pecado, pero producen bendición. Cuando tomamos este texto en serio, no solo serás bendecida y bendecido, tu familia será bendecida y la iglesia será bendecida. Cuando vivimos en función de Dios. Ahora, es importante esto, voy muy rápido. Antes de empezar de lleno con la argumentación de los textos, quiero resaltar que hay varios elementos en el pasaje que muestran con claridad, presta atención, que el enfoque de Pablo es la reunión comunal, regular, la reunión congregacional, lo que algunos llaman la asamblea. Lo que Pablo tiene en mente es lo que sucede cuando estamos juntos en una reunión regular. Pablo está pensando en lo que sucede cuando la iglesia se reúne visible y públicamente. Eso lo vemos en el versículo 8, al decirle a los hombres que busquen paz y no discutan. ¿Dónde estaban discutiendo? En la reunión, juntos. Y lo vemos en el versículo 12, porque cuando le dice a las mujeres permanecer, está hablando de que están en un evento, un lugar. Por ende, está hablando de la reunión congregacional, la reunión regular. Entonces, tenemos que tener en mente a la hora de estudiar el pasaje, porque aunque a primera vista parece muy universal, parece algo ajeno a la iglesia, debemos tener en mente que Pablo habla de la conducta dentro de la iglesia y cómo las relaciones se deben de dar. ¿Ok? Recuerden nuevamente, una iglesia que refleja el evangelio, cada pieza en su lugar. Ese es mi argumento. Eso es lo que quiero convencerlos. Una iglesia que refleja el evangelio es una iglesia donde cada uno de nosotros es una pieza que está en su lugar. Primera pieza, visión misionera. Dice, exhorto que antes, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Pablo quiere que se haga todo tipo de oración en la reunión. En las reuniones quiere que se haga todo tipo de oración y cada palabra, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, abarcan todo tipo de súplicas y oraciones que vemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hay diferentes propósitos y matices en cada palabra, pero lo que quiere decir es oren, supliquen, clamen a Dios. ¿Ok? Es importante también de notar que cuando se refiere a todos los hombres, inmediatamente remarca a los reyes. ¿Por qué no cita a los que están en una condición de pobreza? Porque cuando hace todos los hombres, inmediatamente encaja a los reyes ahí y a los que están en autoridad. ¿Saben por qué? Porque esto indica que todos los hombres tienen una connotación de toda clase de hombre, como lo dice Rick en su comentario. En los tiempos de Timoteo hubieron varios intentos, oigan acá, de limitar la salvación a un grupo de élite. Hubieron intentos en el contexto de limitar la salvación a un grupo especial, a un grupo de élite. Algunos cristianos judíos creían que los gentiles debían hacerse culturalmente judíos para ser salvos. Los gnósticos, que eran paganos, querían influenciar a la iglesia
para que solo unos pocos, los que tenían un conocimiento oculto, eran los más iluminados, solo ellos podían ser salvos. Entonces, Pablo lo que quiere decir aquí es, no tienes que ser judío, no tienes que tener un conocimiento especial, tienes que ser simple y sencillamente un ser humano, porque Dios determinó que salva gente de toda lengua, tribu y nación. Eso es importante. En la época de Timoteo, la gente quería resguardar la salvación solo para unos pocos y excluir a gente de la evangelización y de las misiones, lo cual era terrible. El evangelio debe ser predicado a todos. Algunos judeocristianos exigían que se comportaran de manera diferente a la iglesia, mientras a otros gnósticos decían, tienes que tener más información, tienes que tener un conocimiento iluminado. Es por eso que se enfoca en los reyes. ¿Saben por qué? Porque le dice a la iglesia, aún los reyes que no buscan al Señor, que son paganos, que los buscan y los persiguen, aún ellos necesitan de Dios. ¡Wow! No solo ustedes, sino ellos también. El alcance del evangelismo y las misiones es para todos. Hermanos, en el evangelio no hay distinción. Es por eso que habla de los reyes. Ahora es importante, ¿por qué los reyes? Porque si gobernaban bien, la paz y la estabilidad sería un campo fértil para que las misiones y el evangelismo avanzaran. Eso es muy importante. Continúa diciendo Rick en su comentario, probablemente Pablo quiere que las oraciones en Éfeso apunten a la estabilidad social, política y económica que favorezca el bienestar de todos, incluido ¿quién? Los cristianos. Pablo le pide a la iglesia, ore por los gobernantes, para que haya paz y estabilidad, para que haya paz y estabilidad social y política, para que sea una gran oportunidad de predicar y que el evangelio avance. Hermanos, ¿cuántos hemos orado así por nuestros gobernantes? Es muy fácil meternos en críticas, broncas por redes sociales, pero ¿cuántos de nosotros realmente oramos para que Dios, sea quien sea en el que esté en autoridad, Dios influencie de manera positiva? Querido hermano, Pablo anima a que la iglesia ore para que al orar y haya estabilidad, la iglesia tenga una pasión y una motivación misionera. Dice versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio a su debido tiempo. Querido hermano, este es el enfoque de la oración. La oración no solo es por los gobernantes, para que influencien de manera positiva en la vida civil. No, la oración no solo es para la paz, la oración es para que el evangelio avance a gente sin distinción. Acá nuevamente Pablo ataca el exclusivismo de Timoteo. El evangelio no era solo para los judíos ni para los más iluminados, era para cualquier persona sin distinción. Todos implica que en Dios no hay favoritismo, que la salvación no depende de la cultura y que la salvación no depende de la inteligencia, sino de Dios, quien tiene misericordia de quien tiene misericordia. ¡Wow! Hermanos, ese poder de Dios de salvar a quien Él quiera debe ser un motor motivador para la iglesia a predicar. Y predicar confiando que el que salva es Él y no nosotros. Dios desea y anhela que todos escuchen el evangelio sin excepción. Y ese deseo debe ser el nuestro también como iglesia. Una pieza que encaje en el evangelio es una iglesia que mira afuera y en lugar de ver problemas, ve oportunidades para predicar el evangelio. Esa es una pieza de verdad. Querido hermano, ahora, paréntesis cortito. Algunos piensan que estos versículos ponen en jaque mate a lo que se denomina el calvinismo, o en jaque mate a lo que sería la soberanía de Dios en la salvación. Otros piensan
erróneamente que Dios va a salvar a todos y que nadie va a ir al infierno, y utilizan estos textos, lo cual es un error. Pero déjame decirte que hay dos verdades reales que aparecen en el texto y no deberían provocar en nuestra mente o en nuestra teología un problema. Y las verdades son que Dios desea que todos son salvos, pero al final no todos serán salvos. ¿Van conmigo? Eso es sumamente importante. Son dos verdades que deben encajar sí o sí en nuestra mente, aunque no las comprendamos. Es más, nada de esto que se lee aquí va en contra de la soberanía de Dios en la salvación. Y quiero que escuchen las mismas palabras de Juan Calvino, que dice: ninguna nación, ningún rango queda excluido de la salvación, pues Dios quiere ofrecer el evangelio a todos sin excepción. Esa es la bandera de la iglesia. Así debemos venir. ¿Quién se salvará? No nos toca a nosotros saber. Nos toca confiar en el poder de Dios para salvar. El poder del evangelio para salvar. Hermanos, de hecho, quiero que presten atención acá. Algunos de los hombres más grandes y pioneros en las misiones tenían este mismo pensamiento de que Dios es soberano en la salvación, como William Carey, llamado el padre de las misiones modernas, y Hudson Taylor, fundador de OMS en China. Estaban convencidos que su misión no valía en su poder y su oratoria. Su misión descansaba en el poder de la soberanía de Dios, que salva a quien Él quiera, gente de toda lengua, tribu y nación. Tu visión de la soberanía de Dios no es un límite, es un motor de fuego que te lleva a predicar el evangelio, porque al final el resultado no depende de ti, depende de Dios. Querido hermano, esa es la razón, convencidos de que Dios salva, es la razón por la que yo estoy aquí. Porque estoy convencido que su palabra predicada salva personas. No la oratoria, no mi testimonio, su palabra predicada salva a personas. Y esa es la razón por la que muchos de ellos, misioneros, dedicaron su vida a predicar a gente de toda clase. Porque sabían que Dios los podía salvar, aunque no hablaran su idioma, aunque no supieran su cultura. Dios salvaría gente de toda lengua y tribu y nación por medio de la predicación de los creyentes. Ahora, de forma muy rápida, como digo, era un paréntesis corto, pero para entender un poco de forma simple, y no voy a profundizar en esto, en cómo encaja este pasaje y cómo estas dos verdades encajan, tenemos que ver dos elementos importantes. Teológicamente hablando, tenemos lo que se llama la voluntad prescriptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. La voluntad prescriptiva es lo que Dios quiere. Dios quiere que te portes bien, que seas un buen esposo, pero al final tú puedes no honrar esa palabra. Esa es la voluntad prescriptiva de Dios. Pero la voluntad decretiva es que lo que Dios determina, al final lo hace. Y la salvación es decretiva porque fue antes de la fundación del mundo que Él decretó quienes llegarían a la salvación. Eso compagina los dos elementos. Y luego la suficiencia universal y la eficacia particular del sacrificio de Dios. Déjenme explicar esto un poquito. La muerte de Cristo tiene el poder y el valor suficiente para salvar a todos. Oigan acá. Tiene el poder y el valor suficiente para salvar a todos, pero el sacrificio solo es efectivo en perdonar y redimir a aquellos que creen. Y que por ende, al creer, revelan que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Wow. Terminando el paréntesis larguísimo, es bueno que tengan estos conceptos un poquito claros, pero creo que lo más importante de la sección no es cómo yo argumento teológicamente, sino que lo más importante de esta sección es que como iglesia, para encajar dentro del evangelio como una buena pieza, debemos tener una visión misionera y orar por la salvación de toda clase de personas. ¿Lo estás haciendo? ¿Es las misiones un ministerio o es las misiones un corazón evangelista apasionado por el evangelio?
Querido hermano, cuando la iglesia tiene una visión y ora en este sentido, las piezas empiezan a encajar. Cada vez reflejaremos mejor el evangelio. Aunque Pablo hace una invitación inclusiva a todos, él es claro que también al final la puerta es exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que Dios salva a través de un solo mediador, Jesús. Eso significa que Dios, aunque sea un solo Dios, aunque solo exista un Dios, Dios nos salvará a través del hinduismo. Dios nos salvará a través del profeta Mahoma. Dios nos salvará a través de obras, por eso es exclusivo. Sí, predicamos a todos, pero no diluimos la verdad de que la única forma de que usted y yo seamos salvos es creer en nuestro Señor Jesucristo. Todo a lo demás no hay salvación, aunque suene ofensivo. No hay salvación. Hermanos, solo Cristo puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el único perfecto. Ni Mahoma, ni nuestras buenas acciones pueden mediar. Solo Él puede darnos acceso al Padre. Solo en Él hay salvación. Entonces, debemos buscar o debemos predicar el evangelio de forma inclusiva, pero no diluir la verdad que la entrada es exclusiva a través de Cristo. De hecho, Pablo dice que él está llevando a cabo esa tarea de predicar a personas de toda clase, lengua y nación, y se enfoca en la palabra gentiles, todo aquel que no sea judío. Entonces, una visión misionera al orar, una pasión misionera por los no creyentes hace que una iglesia refleje el verdadero evangelio. Y ya tenemos la primera pieza puesta. Es la más sencilla. Faltan 2 piezas más, ¿ok? Vamos por la segunda pieza. Hombres santos. Hermanos, y aunque es solo un versículo para los varones, no piensen que no va a haber más instrucciones para ellos. Todo capítulo 3 vamos a ver muchas instrucciones para ellos como líderes. Versículo 8 dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar hombres que oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Recuerden que estamos hablando en el contexto de reuniones congregacionales. En el versículo 8, Pablo exhorta, presten atención acá, Pablo exhorta a los hombres de Éfeso a orar con un corazón limpio. Un corazón que no busca el problema, un corazón que no está viendo lo peor de los demás, un corazón que limpia los problemas de ira y las discusiones, porque eso daña la unidad y no solo daña la unidad, daña tu propia oración. Cuando tu corazón está airado, cuando no sabes perdonar, cuando quieres entrar en discusiones que no valen la pena, tus oraciones tienen un problema. Es por eso que Él espera que eliminen la ira, el orgullo y las discusiones para que en la reunión sean hermanos en Cristo que se aman. Por eso dice levantar las manos santas. No se trata solo de un gesto externo, sino de una vida marcada por pureza. Las manos alzadas es el resultado de un corazón que sabe que depende única y exclusivamente de Dios. En otras palabras, cuando oren juntos, hermanos de la iglesia Gracia y Verdad, cuando estén en las reuniones de la iglesia Gracia y Verdad, déjame decirte que debes dejar el orgullo, debes dejar el enojo, debes dejar la ira, debes dejar la competencia entre ustedes, para que cuando oren, la unidad esté con corazones limpios y humildes. La enseñanza es clara, querido hermano varón de la iglesia Gracia y Verdad. La enseñanza es clara. Los hombres de la iglesia no deben ser iracundos. Los hombres de la iglesia no deben ser problemáticos. Los hombres de la iglesia deben ser santos, pacifistas, ejemplares en el trato mutuo. De modo que sus oraciones no van a ser estorbadas y la congregación realmente será bendecida. Wow. Entonces, la segunda pieza ya encaja, por lo menos conceptualmente hablando. La segunda pieza ya encaja y es para todos los hombres. Si dejas el orgullo, dejas la ira, el enojo, para ser santos
y adorar íntegramente a Dios dentro de la iglesia, entonces la pieza, ¡pum!, encajará. Y el cuadro del evangelio todavía se mostrará más. Y así que llegamos a la tercera pieza, que es la que más se habla en esta sección y es la que es un poquito más difícil. La tercera pieza es, mujeres, ¿qué? Piadosas. Ahora pasa de los hombres y se acerca a las mujeres. Queridas hermanas, ahora la Biblia tiene algo que decirles a ustedes. Queridos hermanos, escuchen también. Ustedes tienen un rol sumamente importante en la iglesia, hermanas. Ustedes no se dan cuenta del valor tan importante que tienen en una iglesia. Su comportamiento positivo en función del evangelio. Oigan acá. Su comportamiento positivo en función del evangelio protege y cuida a la iglesia. Tu comportamiento puede dividir, destruir o puede cuidar y proteger a la iglesia. Querida hermana, ese es el panorama completo del rompecabezas. Las mujeres pueden dividir o destruir chismes, mentiras, victimización. Las mujeres pueden destruir y dividir. Esto significa, queridas hermanas, que ustedes tienen un gran papel, o bendecir a la iglesia o provocar problemas en la iglesia. Esto significa, queridas hermanas, que la escritura, que si ustedes no viven conforme a la escritura, oigan acá y se lo digo con mucho amor, pueden estarse saboteando ustedes mismos, su familia y la iglesia, sin darse cuenta. Es por eso que Pablo da instrucciones para proteger el evangelio y cuidar a la iglesia. Esto lo vemos del versículo 9 al 15. Y aunque, escúcheme acá, y no quiero ser simplista, pero sí quiero que sea simple y sencillo. Hermanos, aunque son pasajes bien controversiales, de forma práctica, Pablo te da 3 consejos, querida hermana en la iglesia. Pablo te da 3 consejos. El primero es, no te enfoques en lo externo, no te obsesiones con lo externo. Dios determinó un diseño, vívelo, disfrútalo, sea bendecida por ese diseño. Y 3, prioricen su familia. Repito, no se enfoquen en lo externo, vivan el diseño de Dios y prioricen su familia. Vamos en el no se enfoquen en lo externo. Asimismo, las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con obras que corresponden a las mujeres que profesan la piedad. Schreiner, en su libro sobre 1 Timoteo 2, 9 al 10, dice que esto no es un rechazo absoluto a los adornos, ni a alistarse para nada. No somos una iglesia que, bueno, está por allá, pero ustedes pueden vestirse, disfrutar de su belleza, pero sí es una crítica al lujo excesivo. Sí es una crítica a querer buscar prominencia. Sí es una crítica a querer ser admiradas por lo externo y no por lo interno. El énfasis está, querido hermano, que puedes buscar convertirte en un símbolo de vanidad. Puedes competir con otras hermanas en cómo te ves. Incluso puedes distraer a la asamblea de Dios queriendo aparentar algo. El énfasis está en que la mujer debe reflejar, incluso en la manera como viste, la centralidad del evangelio y el temor de Dios. Para Pablo, la idea central es que el comportamiento externo, querida hermana, debe estar en coherencia con lo que profesas en tu fe. En otras palabras, la vestimenta y la presentación personal debe ser un reflejo del carácter cristiano. Hermanos y hermanas, lo externo no es lo más importante. Dice que las buenas acciones, las acciones piadosas, son los verdaderos adornos que embellecen a una mujer. ¡Wow! Esos son los verdaderos adornos. Querida hermana, cuando te enfocas obsesivamente en lo externo, eso te llevará, oye y presta atención,
y sé honesta contigo mismo, porque eso es uno de los problemas que tenemos todos como creyentes. La culpa siempre la tiene alguien más. Presta atención acá. Cuando te enfocas obsesivamente en lo externo, eso te llevará a la comparación, a la división y a los problemas. Recuerden que el contexto principal es la reunión de la iglesia. Querida hermana, y lo digo con mucho amor, cuando deseas mostrar tu cuerpo de una forma provocadora y deseas que la gente te admire por tu cuerpo y que te admiren de forma pecaminosa y hasta lujuriosa, dejas de venir a adorar a Dios y vienes para que te adoren a ti. Quitas a Dios del trono. ¡Wow! Cuando lo que esperas es que te alaben por tu físico, dejas de adorar a Dios y te adoras a ti mismo. Eso es terrible, porque utilizas la reunión del domingo para la adoración a tu persona y no la adoración a Dios. Querida hermana, quiero que prestes atención, y lo digo como pastor. Lo más hermoso de una mujer no es su cuerpo, es su carácter. Lo más hermoso de una mujer es su honestidad. Lo más hermoso de una mujer es que es honorable. No es una mujer que anda hablando mal de otros a la espalda, es honorable. Lo más hermoso es cuando una mujer realmente sirve de forma abnegada y servicial a los demás. No en lugares donde debe ser aplaudida, sino con un corazón que sirve de forma abnegada a los demás. Querido hermano, cuando una mujer sirve a la iglesia, lo hace por amor a la iglesia, no por amor a sí mismo, llamar la atención o recibir admiración. Una mujer que refleje que su valor no está en lo externo, sino en lo externo, presta atención, será una mujer firme, arraigada en las Escrituras. Será una mujer que realmente sea admirada, no por malas motivaciones, sino por cuánto vive la Escritura. Hermana, esto no tiene que ver con no alistarse y no arreglarse, para nada. Esto tiene que ver con que tu valor no está en lo que miras al espejo. Repito, tu valor como mujer no está en lo que miras al espejo. Tu valor como mujer está en Cristo. Si es así, serás admirada. Querida hermana, si tu valor está en lo externo, si tu valor está en la parte física, si tu valor está en la admiración, déjame decirte que eso te lastimará tarde o temprano y lastimará a la iglesia. Tu deseo de admiración y prominencia te lastimará. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano ese cuerpo hermoso que crees que tienes a veces se avejentará. Tarde o temprano, querida hermana, habrá mujeres más atractivas que vos físicamente hablando y podrías caer en una profunda depresión o en un profundo dolor por celos. Hermana, es por eso que debes cultivar tu carácter más que tu físico. Ricken dice, el adorno verdadero de una mujer piadosa es su carácter y sus buenas acciones, no lo que luce externamente. Hermana, esto es palabra de Dios, no es palabra de Esteban Rojas, el pastor machista, gracia y verdad. No, es palabra de Dios. Y es interesante porque está llamándole a Timoteo para que sea Timoteo el que enfrente esta situación. Podría escribir, lleva a tu esposa mejor para que usted no enfrente la situación. No, pastor, enfrenta tú la situación. Hermanos, la mujer no solo trae estabilidad y bendición a la iglesia. Cuando se concentra en lo que realmente vale, la mujer también debe vivir el diseño que Dios determinó. Y ahí vienen los dos versículos más controversiales. Hoy casi nadie se me está durmiendo, así que seguro todos estaban esperando esto. A veces tengo que decir, hermanos, y todos, sí. Ok. Dice, versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente en toda obediencia y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca, ¿qué? Callado.
Dice que la mujer debe aprender calladamente. Esto es lo primero que debemos ver. Una de las críticas hacia este texto es que este es un texto circunstancial y que tiene que ver con las circunstancias del momento. No es un texto normativo para toda la iglesia. No es un texto atemporal. Pero es interesante porque lo primero que dice es que aprenda. En la cultura de la época, tanto el judaísmo como gran parte del mundo grecorromano, la educación formal religiosa estaba reservada solo para los hombres. Eso quiere decir que aquí está saliendo del estigma cultural. Y sí quiere que la mujer aprenda, que aprenda la palabra de Dios. Eso es importante. Entonces no tiene nada que ver con un tema cultural, ya que busca que aprenda. Pero que aprenda con la palabra calladamente. Me encanta como lo explica Schreiner, que dice, el término se usa en otros lugares del Nuevo Testamento. Hechos 22:2, 2 Tesalonicenses 3:12, para referirse, y oigan lo que se refiere a esta palabra, se refiere a reposo, calma, ausencia de disturbio, no a mudez, o sea, no a quedarse plenamente callada, ni al silencio total, sino que pide que la mujer aprenda en un ambiente ordenado, sin interrumpir o contender con el liderazgo, más bien en reverencia hacia Dios y hacia la enseñanza de la iglesia. Querido hermano, pide que la mujer aprenda en un ambiente ordenado, sin interrumpir o contender con el liderazgo, más bien en reverencia hacia Dios y hacia la enseñanza de la iglesia. Pablo espera que la mujer sea una oveja fiel, que evita el chisme, que evita la murmuración. Pablo desea que sea una estudiante ejemplar del evangelio en la iglesia. Pablo desea que estas mujeres no lastimen a la iglesia con sus ansias de poder. Por el contrario, que su reverencia a Dios y su amor por el liderazgo los lleve a bendecir a la congregación. En otras palabras, prohíbe dos cosas de forma sencilla y simple. Prohíbe que la mujer ejerza el oficio pastoral cuando habla de que no ejerza autoridad, y prohíbe la función de ese oficio pastoral, que en el texto es la predicación. ¿En dónde? Con la asamblea reunida. Van conmigo, esto es importante. Prohíbe el oficio pastoral y la función pastoral. La predicación, hermano, lo que yo estoy haciendo aquí para que entiendan espiritualmente, la predicación del domingo en la mañana es el ejercicio del oficio pastoral, el ejercicio de la autoridad pastoral. ¿Por qué? Porque Dios nos utiliza como heraldos frágiles y pecadores para que la palabra someta a los corazones de nuestra audiencia. Es por eso que está reservado como el ejercicio de la función pastoral. Porque Dios ha determinado que solo los pastores ejerzan esa autoridad con la predicación. Hermanos, el dominio tiene que ver con oficio y la enseñanza tiene que ver con predicación. En reuniones congregacionales generales. Recuerden que Pablo está enfocado en la reunión regular. Por ende, se refiere a la predicación general de las reuniones de la iglesia. Ahora, es importante aclarar que una mujer puede enseñar la Biblia en otros ambientes, discipulados, evangelismos, clases, conferencias u otros, pero Dios reservó que las reuniones de la Asamblea General sean para que los pastores oficien la predicación. Hermanos, en otras palabras más sencillas, no debe ocupar un rol de predicar y enseñar con autoridad a toda la congregación en las reuniones generales de la asamblea. Y tener mucho cuidado en las reuniones mixtas también. Que tenga que ver con la escritura. Cuando la mujer abraza esto, escúchame esto. Si abrazas esto, querida hermana, la pieza se coloca perfectamente en como Dios desea. Querida hermana, cuando abrazas esto, el rompecabezas refleja el evangelio. Cuando no, querida hermana, estarás intentando forzar la pieza donde Dios dijo que no iba a estar. Por ende, dañará lo que refleja el evangelio. Hermanos, ahora quiero que me escuchen acá. Este mandato no intenta denigrar a la mujer. Este mandato nos muestra los roles dentro de la congregación.
pero sabemos que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. No es un tema académico tampoco de que quién sabe más o quién sabe menos. Es un tema de valor, de que Dios determina de que así debe ser la iglesia. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad y el mismo valor. Es un tema de orden y de diseño. Nada más. Y hermano y hermana, escúchame. Lo de la iglesia debe ser vivido en la familia. Es bien interesante, porque cuando llegan a los ancianos les dicen, si ustedes no gobiernan bien su casa, ustedes no van a poder gobernar la casa de Dios. Eso lo que quiere decir es que la iglesia se parece más a una familia que a una organización y una empresa. Y si realmente entendemos que así se debe vivir, como Pablo dice, entonces nos daremos cuenta, queridos hermanos, que la familia debería llevar el mismo rol. Querido hermano y hermana, cuando Pablo habla de liderazgo masculino en la iglesia y en el hogar, no está imponiendo una carga pesada. Está mostrando un camino de bendición para la familia y para la iglesia. Dios ha llamado al hombre, y escúchame acá ahora sí, hombre, de nuestra iglesia. Dios ha llamado al hombre a ser ejemplo de fe, ejemplo de guía en amor y ejemplo de levantar la palabra de Dios en su familia y en la congregación. De hecho, queridos hermanos, hay estudios sociológicos que muestran que la religiosidad de los padres, varones masculinos, tu religiosidad, tu compromiso con la fe y con la iglesia, es uno de los predictores más fuertes de la religiosidad en los hijos. ¿Qué quiere decir? Que hay más probabilidad de que un hijo siga la fe si su padre está viniendo a la iglesia con su familia. Si su padre está siendo un ejemplo en su hogar y un ejemplo en la iglesia. Queridos papás, esposos, la iglesia no es un lugar para mujeres y niños. La iglesia no es para que tus esposas vayan y se entretengan o crezcan, que ellas sí se sientan plenas. No, es un lugar donde la familia es transformada. Y Dios lo determinó así. La iglesia necesita hombres que oran con manos limpias, que sirven con humildad, que enseñan con fidelidad. Una iglesia firme, sólida y fructífera solo puede darse cuando hombres valientes muestran ese amor y esa fidelidad a su esposa, a Dios y a la iglesia. Por ello, Pablo llama a los varones a ocupar el lugar que Dios le dio. No huyas. Querido hermano, llega a tu casa, puedes estar cansado, pero en lugar de subir los pies al sillón y ver el partido, abraza a tu esposa, juega con tus hijos y sé el hombre valiente que debes ser. Deja de victimizarte. Estoy muy cansado, he trabajado mucho. Sí, pero tu valor pleno y tu máximo meta en esta vida es liderar espiritualmente a tu familia. Deja de poner excusas y vive el evangelio. Dios te dio ese cargo, querido varón, no para dominar, sino para pastorear a tu esposa y tu familia con ternura y sacrificio, aún aunque no tengas un liderazgo en la iglesia. Hace poco vi un video de Charlie Kirk, al hombre que lamentablemente asesinaron en Estados Unidos. Y él se reunió con un grupo de mujeres y les preguntó lo siguiente. Le decían a las mujeres, si te pusieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Una carrera exitosa y reconocida o un matrimonio y una familia amorosa, estable y plena? ¿Qué escogerías? ¿Qué creen que dijeron? Todas las que estaban en esa reunión dijeron un matrimonio y una familia. ¿Por qué? Porque si hurgas muy adentro de tu corazón, lo único que te puede dar plenitud es lo que Dios quiere que seas. Porque si hurgas honestamente en tu corazón, sabes que hay mayor valor en la familia que en un reconocimiento público. Porque si hurgas en tu corazón te darás cuenta que la plenitud de tu matrimonio, la plenitud de tu familia es mucho más valioso que otra cosa. Querida hermana, al final el corazón femenino solo puede ser satisfecho cuando vive bajo el diseño que Dios determinó.
Querida hermana, si en tu casa deseas el control y el dominio de tu marido, aunque lo tengas, estarás insatisfecha. Y peor aún, si buscas prominencia y control en la iglesia, buscando liderar, te lastimarás a ti misma. Por eso, hombres, la iglesia no es un evento para mujeres, es un lugar de transformación para familias. Ahora bien, la crítica principal de esta interpretación que estoy dando es que, según algunos, Pablo estaba tratando un tema particular en Éfeso. Por ende, no aplica para hoy en día. Otros dicen que en ese momento las mujeres no estaban educadas. Por eso, en ese contexto, hoy no se puede aplicar al día de hoy. Algunos argumentan que en esa cultura las mujeres no podían liderar, por eso Pablo está reforzando lo que culturalmente se dice. De hecho, incluso algunos citan Gálatas 3:28, donde dice, no hay hombre ni hay mujer, para decir que no debe haber roles dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que Gálatas 3:28 está hablando de la igualdad de valor y dignidad en la salvación y la herencia de esa salvación en Cristo. No tiene que ver con instrucciones específicas para la iglesia, como la carta de Timoteo. De hecho, aquí está el punto. ¿Cómo sabemos que esto aplica hoy? Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La razón por la cual el diseño de la iglesia es así, es una razón en la creación. Él no dice, es que en Éfeso, si han leído mucho van a ver, no, es que hay una cultura de la nueva mujer en Roma que está llegando a Éfeso. Entonces, no, es que ustedes están teniendo problemas por eso. No, él dice, vean atrás. Adán fue el engañado, sino la mujer. La razón por la cual Pablo dice que la iglesia debe ser así es por diseño, no por cultura y circunstancia. Tiene que ver con algo teológico e histórico. Para sostener este argumento, Pablo nos lleva al Edén. Allí, en un contexto perfecto, sin pecado original, deja a entrever que el hombre es el que debe liderar. Y ahora, no malinterpreten, no dice que el hombre no pecó. En Romanos le echa más bien la culpa al hombre. Es el hombre el que a través de él entra el pecado. Pero lo que quiero decir es esto. Lo que quiere decir Pablo es, Adán dejó de liderar, dejó de cumplir su rol. Y como Adán dejó de liderar, entonces Eva tomó un rol que no le correspondía. Y como tomó un rol que no le correspondía, el resultado fue la peor catástrofe de todos los tiempos. La caída. En otras palabras, Pablo fundamenta esta instrucción en el orden de la creación, no en una situación específica. Por eso, querido hermano y hermana, el llamado al liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia no es un asunto de moda ni de conservadurismo. No es un asunto de contexto cultural, es un diseño divino de parte de Dios en su escritura. Apunta a una verdadera vida que bendiga a una familia y que bendice al pueblo de Dios. Es por eso que Pablo da su último punto, que es prioricen a su familia. Y entra otro versículo completamente complicado. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad con modestia. Voy rápido con esto. En el versículo 15 es uno de los pasajes más difíciles de interpretar, pero algunos estudiosos relacionan engendrando, porque viene hablando de Eva, algunos estudiosos relacionan engendrando con la promesa de Génesis 3:15. ¿Cuál es la promesa de Génesis 3:15? Que la salvación vendría de la descendencia de la mujer, es decir, por Cristo. En este sentido, Pablo podría estar recordando que Eva fue engañada, pero que también por medio de ella, en el nacimiento del Redentor, habría salvación para todos aquellos. Así que la esperanza no se encuentra en que la mujer se salve teniendo hijos, sino, literalmente, sino a través del Hijo Supremo, el Hijo de Dios. Ahora, esta es una gran opción. Pero lo que la mayoría coincide es que definitivamente el texto no habla de salvación por obras, sino, oigan acá,
de la evidencia de una fe genuina en la mujer. ¿Y cómo se da esa evidencia? Priorizando la familia. En otras palabras, la mujer salva por Cristo, ya salva por posición, dará fruto priorizando. Oigan acá y presta atención, mujer y hermano, la mujer salva dará fruto priorizando la familia, la maternidad, el servicio, valorando lo que Dios valora: familia, hospitalidad, fe y santidad. Hermanos, muy probablemente Pablo habla del tema de engendrar o la maternidad porque los falsos maestros en 1 Timoteo 4:3, los falsos maestros estaban enseñándole a las mujeres y a los hombres que no se casen. Dice, no se casen. Estaban privando de algo que Dios determinó que debía hacer. Hermanos, ni el matrimonio ni la maternidad son caminos de salvación en sí mismos. Pero presta atención. Sí son expresiones de obediencia y de piedad que honran a Dios y que bendicen su familia y bendicen a la iglesia. Por eso, aunque no todas las mujeres lleguen a casarse o algunas no puedan tener hijos, el principio permanece. Vive el diseño de Dios y abraza con gozo la fe y prioriza a tu familia. Querido hermano, vamos terminando. Hemos visto que esta pieza fue la que nos costó más encajar, pero encajó, por lo menos en mí encajó. Hermanos, la iglesia que refleja el evangelio lo hace cuando cada pieza está en su lugar. Cuando la iglesia tiene una misión misionera. Cuando oramos por toda clase de personas para que conozcan al único Dios por medio del único mediador, Cristo. Cuando los hombres son santos, varones que levantan manos limpias, que no buscan la ira ni la contienda, sino que buscan el bien y la unidad de la iglesia. Y 3, cuando las mujeres, las hijas de Dios, se adornan con buenas obras y abrazan el diseño de Dios. Cuando estas piezas están en su sitio, la imagen que emerge al final de todo este tiempo no es una iglesia perfecta, es un Cristo perfecto. Es un Cristo que salva, santifica y envía. Si los hombres gobiernan con enojo y desgano, y las mujeres se dejan llevar por el deseo de poder y la competencia de roles, la imagen se distorsionará. Así que, querido hermano y hermana, te animo a que ajustes en tu mente y tu corazón la pieza que eres dentro del rol que Dios determina que sea la iglesia. Querido hermana y hermana, te animo a que no ajustes el evangelio a tu experiencia y tu percepción de cómo deben ser las cosas, sino que ajustes el evangelio o que ajustes tu corazón al evangelio. Trabajemos juntos para que cada pieza esté en su lugar, para que Cristo sea reflejado en la iglesia, gracia y verdad. Querido hermano, oremos para que el Señor acomode nuestras piezas, para que Dios haga de la iglesia, gracia y verdad, un reflejo de su evangelio, para que la oración misionera esté presente no solo en nuestras reuniones, sino en nuestras familias, para que los hombres sean santos y piadosos y para que las mujeres sean piadosas también. Pidamos que su diseño sea nuestro deleite. Pongámonos de pie para orar.